Vamos a retomar el tema de la verdad. Vamos a tratar de completar los conceptos asociados. Yo dije que la verdad es un concepto humano, que el cosmos no funciona, el cosmos físico, no funciona en base a definir verdad o falsedad de las interacciones que hace. Solamente hay interacciones. Hablar de interacciones falsas en el universo, bueno, puede ser una fantasía. Nosotros sí, nosotros como sociedad, como individuos, nos movemos y nos afectan los conceptos de verdad y falsedad, verdad y mentira. Sin embargo, no todas las actividades humanas están sometidas o son afectadas por los conceptos de verdad y mentira. Si bien es un concepto nuestro, no significa que todo lo que hacemos está sometido a eso. El ejemplo más claro posiblemente sea el arte. El arte no tiene verdadero o falso. Todas las culturas han desarrollado arte y sencillamente, igual que el cosmos, el arte es. No es ni verdadero ni es falso. Por otro lado, así como hay actividades humanas que no tienen el concepto de verdad, hay otras que tienen verdad discutible. Hay, yo creo, una única actividad humana que tiene una verdad absoluta. Y son las verdades deportivas. Se va a entender mejor con un ejemplo. Italia 1990, Campeonato Mundial de Fútbol, final Argentina-Alemania. Argentina llega a la final de la mano de Dios, de Maradona, y de la mano de su maravilloso arquero, Sergio Goycochea, que nos permitió ganar varias instancias previas mediante la maravillosa habilidad para atajar penales. Alemania llegó jugando fantástico, pero el fútbol se juega en la cancha, no se juega en los papeles. Y en esa final, yo creo que muchos, yo incluido, esperábamos llegar a la instancia de penales nuevamente para poder ganar la final del mundo por penales, no en la cancha. Sin embargo, unos minutos antes de que terminara el tiempo reglamentario, el árbitro del partido, un mexicano, por favor, México es un país maravilloso que tiene música y arte y culturas maravillosas, pero también tiene árbitros de fútbol. Yo conozco uno solo, Edgardo Codesal, que es el que dirigió esa final. Y como decía, unos minutos antes de que terminara el tiempo reglamentario, sanciona un penal a favor de Alemania. Muchos nos quejamos de que eso no había sido penal. Sin embargo, con certeza absoluta, fue penal. No porque haya existido la falta, sino porque el árbitro dijo que era penal. La verdad deportiva no se discute en el sentido experimental que lo hace la ciencia, por ejemplo, o en el sentido cotidiano de tratar de argumentar. La verdad deportiva se decreta, hay una autoridad suprema que es la que toma la decisión y esa es la verdad. Incluso si al patear la pelota, en ese penal la pelota hubiera ido afuera del arco y el árbitro decía que había entrado, igual era gol. Y era gol, aunque el pelota no hubiera entrado en el arco, como está documentado en montones de ejemplos de la historia del fútbol, porque el árbitro dijo que había entrado. Esa verdad se parece mucho a la verdad histórica, la verdad de la autoridad, la verdad de los monarcas de la antigüedad, la verdad impuesta. Hay una autoridad inapelable que dice lo que es verdadero y lo que es falso.
Y si a uno no le gusta, bueno, no le gusta. Yo, por ejemplo, revisando, para preparar esta charla, revisando mis notas de aquella época, en la fecha de esa final de fútbol, encontré una única anotación, que estaba medio borrosa, evidentemente lo escribí con mano un tanto temblorosa, parece un número romano. Lo transcribí para mostrarles todo lo que anoté en ese momento. No sé qué quise decir en ese momento, pero Alemania es campeón del mundo 1990. Entonces pasemos a las verdades, no las que no existen, no las absolutas, sino las que son construibles. Se puede llegar a la verdad. Y la herramienta fundamental para eso es la ciencia. Así lo hemos aprendido y así lo creo realmente, con algunas limitaciones que voy a tratar de bosquejar en esta charla. La ciencia recurre a experimentos, a modelos, a ecuaciones, matemáticas, funciones, conclusiones que saca, con el objetivo de llegar a la verdad. La ciencia no admite en principio lo que conocemos como justamente principio de autoridad. Pero, justamente por eso, porque pone en duda todo lo que nos rodea, incluso pone en duda la propia autoridad. Eso ha hecho que la ciencia y la autoridad durante muchísimo tiempo en la historia de la humanidad se llevaran mal. Mal significa que la ciencia pierde, siempre gana la autoridad. Casos famosos. Sócrates fue condenado a beber cicuta por cuestionar no exactamente la autoridad, sino por fomentar el pensamiento crítico entre la juventud. De eso se lo acusaba. Giordano Bruno fue quemado en la hoguera por afirmar que la Tierra no está inmóvil, que la Tierra se mueve, que orbita alrededor del Sol. O sea, había un objeto más importante que la Tierra en el universo. Y eso para la autoridad es algo muy difícil de aceptar. No todos los monarcas o autoridades de turno, tomen el nombre que tomen, priorizan sus intereses a los del pueblo, pero la gran mayoría sí. Y cuando llega a la cúspide de la pirámide, cuando toma el poder pleno, quiere dominar todo lo que está a su alrededor, todo, absolutamente todo. Entonces, que hubiera en el universo algo más importante aparentemente que la Tierra, limitaba su poder. Era fundamental que la Tierra permaneciera en el centro del universo, porque entonces si yo domino la Tierra, domino el universo. Esa es la vanidad humana exacerbada por el poder. Pero llegó un momento en que el poder se dio cuenta que luchar contra la ciencia no era bueno. La ciencia estaba tomando fuerza. ¿Qué es lo que hizo en ese momento? Lo que se hace siempre. Si no puede vencerlos, úneteles. La ciencia adoptó el poder adoptó a la ciencia. La adoptó transformándola en trabajo científico, de modo tal de poder subsidiarlo, de poder controlarlo, de poder dirigirlo hacia los objetivos que le interesan al poder. Los desarrollos bélicos, por ejemplo, el control de poblaciones. Quienes han escuchado los estudios que hizo Pavlov a comienzos del siglo XX, lo que nos llega a nosotros son los estudios que hizo de reflejos condicionados, o sea, respuestas automáticas de los organismos a ciertos estímulos, son los experimentos que hizo con perros. Muchos entendemos, parece que solamente hay que sumar 2 más 2 para llegar a esa conclusión, que el objetivo no eran los perros, eran los propios seres humanos. Era ver la forma en que se puede controlar al humano mediante estímulos adecuados para que reaccione tal como quiere el poder.
Eso se sigue haciendo en la actualidad. Hay quienes saben hacer eso en forma espontánea. Muchos grandes líderes no necesitan estudiar ciencias para saber cómo estimular a las masas, para que hagan lo que ellos quieren. Los que no tienen dotes de líder, pero llegan al poder, utilizan medios de comunicación. En la actualidad se habla mucho de posverdad, o sea, cosas que no son verdad, de hecho muchas veces son mentira, pero que se transmiten con la fuerza de una verdad, de modo tal de mantener el control. Siempre la idea es la misma. Y si la ciencia es rentada, se pueden subsidiar aquellas líneas, como dije antes, que son las que interesan, y se pueden desalentar y se pueden desacreditar las líneas que no interesan, porque socavan el poder. Dentro de la ciencia, una de las herramientas fundamentales para llegar al conocimiento de la verdad, una de las herramientas básicas, sobre todo las ciencias exactas, es la matemática. La matemática tiene demostraciones, parecería, como las verdades deportivas, tiene demostraciones absolutas las matemáticas. La matemática puede demostrar verdad o falsedad con certeza absoluta. Los teoremas hacen eso, pero con limitaciones, en el sentido que esos teoremas se basan en axiomas, y los axiomas pueden cambiar. Vamos a ver un ejemplo. Quienes hayan estudiado la geometría euclidiana saben que para desarrollar toda la geometría, los elementos como los libros de los elementos de Euclides, se partió de ciertos axiomas y las consecuencias que generan esos axiomas, o que se obtienen a partir de esos axiomas. Dentro de la geometría euclidiana hay un concepto que parece intuitivo. Todos los axiomas de Euclides se basan en que son intuitivos, no necesitan demostración, esa es la idea del axioma, se acepta. Si ustedes tienen una recta y eligen un punto externo a esa recta y le piden que tracen todas las paralelas posibles a la primera recta que pasan por ese punto, se van a encontrar que pueden dibujar una sola recta paralela a la primera. Eso Euclides no pudo demostrarlo a partir de sus otros axiomas y lo postuló como un axioma adicional, el axioma de las paralelas, podemos decir. Falazmente podríamos decir que las paralelas se cortan solo en el infinito. Es falaz, no se cortan nunca. El infinito es inalcanzable, incluso para las rectas de Euclides. Y gran parte de los desarrollos científicos utilizan la geometría de Euclides. Muchos pensadores posteriores no estaban conformes con ese postulado, en el sentido que estaban seguros de que era posible deducir ese postulado a partir de los anteriores. Después de intentarlo repetidas veces, llegaron a la conclusión de que no era posible. Entonces dijeron, bueno, pero si se puede postular eso, también se puede postular otra cosa. Euclides eligió ese postulado. ¿Qué pasa si decimos, por ejemplo, que por un punto exterior a la recta no puede pasar ninguna recta que no termine cortando a la primera? Parece difícil. Bueno, no. En el plano siempre hay una paralela, pero en una superficie esférica, si ustedes toman un meridiano, o sea, un círculo máximo, una circunferencia que recorre toda la superficie de la esfera, como los meridianos terrestres, pasan por los dos polos y recorren todo el exterior de la esfera. Si eligen un punto, por ejemplo la Tierra, le eligen un meridiano, nos movemos 100 kilómetros, 1000 kilómetros del meridiano original y tiramos un segundo meridiano. Lo pueden ver en cualquier globo terráqueo. Todos los meridianos terminan cortándose a los polos. Es imposible dibujar un meridiano que no corte a los otros meridianos. Pero esa no es una geometría plana, es una geometría esférica. Si ustedes dibujan un triángulo sobre una superficie esférica,
van a descubrir, es fácil hacerlo, en una pelota de fútbol, por ejemplo, con un marcador, dibujar un triángulo lo bastante grande, van a descubrir que los ángulos interiores no necesariamente, mejor dicho, no, suman 180 grados, que es una propiedad de la geometría plana. Incluso te pueden dibujar un triángulo sobre una pelota de fútbol que tenga los tres ángulos rectos. Pueden intentarlo. Si lo hace lo bastante grande, no hay ningún problema. La geometría esférica es diferente a la geometría euclidiana. ¿Una es verdadera y la otra es falsa? No. Cada una es verdadera, es axiomática en sus propios términos y demuestra las cosas en sus propios términos. A tal punto que Einstein, cuando desarrolla la relatividad general, descubre que la geometría euclidiana no le servía para sus desarrollos y tuvo que recurrir a una herramienta que ya estaba desarrollada, que era este tipo de geometría. Las geometrías no euclidianas se engloban bajo las geometrías de Riemann, son las que la de Riemann incluye a la euclidiana, pero es un caso particular sencillamente, donde las propiedades geométricas no responden a universos planos, decimos, son universos curvos. Y la teoría de la relatividad de Einstein concluía que el espacio-tiempo de la relatividad especial se curvaba en presencia de masas gravitatorias. Incluso hay un experimento contundente que se catapultó a la fama a Einstein en 1919, un eclipse, donde se midió la desviación de los rayos de luz que nos llegaban de estrellas lejanas al pasar cerca del Sol. La curvatura que se midió, o sea, la desviación de esa línea recta original, coincidía con los cálculos de una geometría no euclidiana para el traslado de la luz en el vacío. ¿Esa era la verdad? Bueno, sí y no. Euclides y Riemann, por ejemplo, plantean una geometría del continuo. Por lo tanto, quizá una de las dos sea verdadera en el sentido físico, en el sentido que describe la realidad física, pero la describe hasta cierto punto, en que el continuo y el discreto se separan. La verdad matemática, como estoy intentando demostrar con palabras, no es una verdad absoluta en el sentido cosmológico, es una verdad matemática en sus propios términos. Y si es necesario, como solemos repetir, los principios de Groucho-Marx, la matemática dice, estos son mis principios, mis postulados, mis axiomas, y si no les gusta, tengo estos otros. Entonces, ¿podemos creer en las demostraciones matemáticas? Bueno, sí, siempre y cuando seamos conscientes de cuáles son los postulados de los cuales parte la matemática. Entonces, si estos postulados son verdaderos o aceptables, las conclusiones que sacamos, las conclusiones matemáticas, resultan verdaderas, lo cual significa congruentes con esos postulados. Eso genera un poco, cuando uno lo analiza un poco, genera un poco de duda, porque ¿cómo creer en los postulados básicos? Si no podemos creer que las paralelas no se cortan en el universo físico, ¿cómo creer en otras cosas? Pero no importa. Yo dije antes que el poder entendió que la ciencia y su herramienta principal, las matemáticas, eran fantásticas para mantener el poder, para evitar que las cosas cambien. Uno de los objetivos principales del poder es ese, evitar los cambios, mantenerse siempre en la cúspide del sistema, para lo cual maneja todas las herramientas. Entonces, ¿qué forma toman, por ejemplo, el manejo matemático actual? El manejo matemático actual toma la forma de estadísticas y especial de Big Data. El Big Data no solo pretende deducir
qué es lo que le interesa a los individuos en general y lo que es peor a cada uno de nosotros en particular, sino que intenta, con bastante éxito muchas veces, hacernos desear lo que al poderoso de turno le interesa que deseemos, que consumamos algo, que vayamos a la guerra, que defendamos o no defendamos ciertos principios. Eso se estimula. Siguiendo la historia original de Pavlov, actualmente los estímulos no son físicos en el sentido de tener que inyectar alguna droga o utilizar coacciones mecánicas, sino que se puede hacer por la vía del convencimiento. Y el convencimiento adopta el manejo de las ciencias y el manejo de las matemáticas, insisto. Pero como también dije antes, nosotros somos el primer eslabón de la cadena, los seres humanos, que somos conscientes de que se nos puede dominar. Y podemos elegir dos caminos, como la maravillosa película Matrix. Podemos sentirnos conformes y no hacer nada, y decir, bueno, si hay un ente superior que es la sociedad o quienes manejan la sociedad, que decide que esto es lo mejor para nosotros, seguimos adelante. O uno puede querer tener sus propias libertades individuales y tratar de salir de la Matrix. ¿De qué forma? Bueno, la película es simpática la forma de hacerlo, tomando una pastillita y desconectando los conectores que lo conectaban a la Matrix. En la realidad no es mecánica la respuesta. La única forma de salir del control es usando las mismas herramientas. Las mismas herramientas bajo la forma de pensamiento crítico. Identificar los axiomas, como mencioné en algún momento, identificar los hechos que después son procesados con esos axiomas, identificar las conclusiones a las que se sacan a partir de todos esos procedimientos, y buscar interpretaciones propias. Y entonces ahí sí decidir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con la verdad que nos están transmitiendo. Insisto, ya en general no hacen falta guerras, no hace falta enormes acciones físicas para controlar el mundo. Se hace a través de manejo de la verdad, esa pieza fundamental. Entonces la defensa no puede ejercerse mediante acciones físicas. Hay que usar la misma herramienta, pero mejor, eso es todo. Siempre, históricamente, los ejércitos que ganaron las guerras son los que tenían mejor tecnología. La tecnología actual incluye bombas atómicas, sí, por supuesto, pero parece mucho más efectiva las otras formas de control. La defensa también tiene que pasar por ese lado. Que si es fácil. No, la resistencia nunca es fácil.